Ok, continuando con la sección Mis hacks benefician al contrincante. Voy a acercarme al micrófono. Listo. Entonces, continuando con esta sección de Mis hacks benefician al contrincante, ya vimos en la sesión pasada el código fuente de ensamblador. No el código fuente, el código ensamblador muestra la línea de código, que es esta. Y aquí compró un Orkish Round, etcétera, ¿vale? Entonces, eso ya lo habíamos visto. Ahora, ¿cómo está programado el juego? Dada esta lógica, o sea, la lógica de que tanto yo como la computadora o la inteligencia artificial usamos la misma función para decrecer dinero, dada mi experiencia en el hackeo, se me ocurren tres posibles formas, de las cuales solamente una, a mi punto de vista, es la correcta o la que se usa. Las otras dos no, pero es bueno que lo veamos para ver alternativas. O en otros juegos, si lo llegan a aplicar, o inclusive en este mismo juego, alguna función en especial que aplique, ¿vale? Entonces son tres formas en la que puede estar programado el videojuego. ¿A qué se refiere con programado? Quiere decir que los desarrolladores del videojuego o la empresa escriben el código fuente en algún lenguaje de programación popular para videojuegos. Los, un lenguaje muy popular para videojuegos es C o C++. ¿Por qué? Porque tiene la máxima potencia, porque se conecta directamente, eh, es de bajo nivel y se conecta directamente con el hardware. Esto quiere decir que la jerarquía de los tres, bueno, del nivel estaba el código en binario, unos y ceros, que es el lenguaje máquina, luego sigue el lenguaje ensamblador, y si se podría decir, luego sigue el lenguaje C. El C está muy pegado al lenguaje ensamblador y a su vez al lenguaje máquina. ¿Qué lenguajes de programación no están muy pegados al lenguaje máquina o al bajo nivel? Por ejemplo, Python o Java, entre otros. Esos lenguajes ya abstraen bastantes cosas para que tú como usuario solamente pongas variables, hagas lógica, etcétera. Y internamente ellos compilan toda esa información para crear el lenguaje binario. Pero se llaman lenguajes de alto nivel porque tú no tienes que hacerte cargo de hacer referencias de memoria, destruir variables, o referencias de memoria, etcétera, ¿no? Listo. Espero acabar el tutorial. Espero no morir antes de acabar este tutorial con tanta tos. ¿Vale? Entonces, la primera premisa es asumir que el juego está desarrollado en un lenguaje C o C++. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Si uso C, todo el código se comunica a través de funciones. Esto quiere decir que creas una función de crecer dinero, y haces una referencia a ella, ¿vale? Y C++ es un lenguaje de programación orientada a objetos, el cual utiliza clases. ¿Qué es una clase? Es como un boceto, como cuando un arquitecto crea un plano y luego se ejecuta y se crea una casa. En este caso, el plano son las clases y la casa en sí es el objeto. Tú puedes de un plano obtener las casas que quieras construir. Por eso es una programación orientada a objetos. Se crean objetos a través de bocetos. Y bueno, estas clases para después crear objetos con propiedades y funciones. Básicamente una clase que tiene propiedades, valores como dinero igual a cero, puntos de salud igual a 5 y funciones como decrecer dinero, aumentar dinero, este, mm, ¿qué otra cosa?
decrecer HP, obtener información en forma de texto del personaje o del jugador. Pueden tener muchas funciones. La segunda premisa es asumir que hay una clase general que gestiona el decremento del dinero, y las clases que heredan este comportamiento comparten esa misma funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay una clase padre donde tiene la mayor parte de la funcionalidad y luego se crean clases hijo como subclases que dicen, ok, esta es la clase del jugador, la cual hereda todas las propiedades y funciones de la clase padre, y también tenemos la clase enemigo que hace exactamente lo mismo. De esa forma van a compartir las mismas funciones. No se asusten, todo esto lo vamos a ver de forma dinámica. Solamente estoy explicando a grosso modo. Me eché un clavado y investigué como hackers. Es importante mencionarlo. Como hackers tenemos que investigar, tenemos que deducir. Esto básicamente es como si fuera una escena del crimen. Nosotros tenemos que hacer ingeniería forense, tenemos que ser detectives y deducir cosas, tenemos que investigar para poder encontrar lo que queremos. Entonces hice una investigación y vi que este juego tiene su repositorio en GitHub, que digo que aquí GitHub es una plataforma que se encarga de almacenar gratuitamente el código fuente de lo que tú quieras. Yo tengo varios repositorios. El repositorio es un lugar donde tú tienes tu cuenta y puedes crear lugares donde almacenas tu código. Este es un repositorio, se llama Westnode. Inclusive Westnode tiene varios repositorios. Bueno, son dos. Es el Westnode y el Westmer. ¿Vale? Puedes tener más repositorios. El punto es que ellos tienen su código abierto de su juego. ¿Vale? Aquí, este es el código, lo puedes descargar, compilar, que ha de ser muy difícil, y tener el juego. Si tú quieres modificar algo del juego, lo puedes modificar aquí en el código fuente, modificas algo de la inteligencia artificial, lo compilas y tu juego va a tener las modificaciones que quieres, incluido, por ejemplo, lo del dinero, pero no es nuestro caso ahorita, ¿vale? Entonces, bueno, ah, aparte, aquí en GitHub hace un análisis de todos los archivos que existen y determina en porcentaje en qué lenguajes están escritos. Aquí mayoritariamente usa C++, cosa que se había deducido aquí. De hecho, aquí no especifiqué C++, pero era obvio, porque compartían una clase, bueno, una función. Entonces, eso ya es con la experiencia, pero aquí tenemos C, Lua, que es un lenguaje de programación potente que se usa en videojuegos, y Python, posiblemente para scripts o para alguna cosa. Emaclist, ese sí no sé para qué lo usen. Shells para la automatización de construir el juego, descargar paquetes de Linux o lo que tengan que ser. Y el CMake es el compilador de C, es el que convierte, este es el que hace la magia entre convertir líneas de código humanas al lenguaje máquina y otras funcionalidades y otros, ¿vale? Este video siento que va a estar largo. Entonces sigamos. Descubrir cómo se programa la función. Entonces, son tres secciones. Una es cuando las acciones o las funciones son independientes con programación orientada a objetos. La segunda es cuando son compartidas de igual forma. Y la tercera es cuando son compartidas, pero sin programación orientada a objetos. O sea, programación funcional. Entonces, aquí mm, vamos a... Todo esto que dice lo voy a explicar con un ejemplo. Aquí creé unas clases en Python, no importa si es C o Python. En desarrollo de software todo se convierte a nivel binario y ese binario se puede convertir en ensamblador, que al final es lo que nos interesa. ¿Ok? Aquí no lo voy a debuguear
o depurar en ensamblador. Quiero que veamos la lógica. Esta es una programación orientada a objetos porque creas una clase que se llama Enemy Player y creas una clase que se llama My Player o mi jugador, ¿vale? Y aquí ejecutas, digamos, todo el boceto que creaste, ¿vale? Pues vamos a entender. Enemy Player tiene una función inicial que almacena en esta clase, va a almacenar el nombre, los puntos de vida y el dinero. Y aquí hago una impresión en pantalla para que se vea la información que se almacenó. Luego tiene una función que decrece el dinero, que básicamente dice que self, o sea, de esta clase, la referencia de la variable dinero va a ser menos, o sea, lo que tenga, menos una cantidad que se pasó en esta función. Y va a estar comprar un recluta, que aquí lo hice fijo, que el recluta siempre va a comprar un Walking Corp con un costo de enero 8. Entonces, si ven, aquí yo uso la función que declaré arriba. Vamos a decirle, de esta clase, que es self, decrece el dinero del recluta obteniendo la llave cost o sí se le llama llave, la llave o la referencia de cost, que va a ser 8. Entonces, cuando llegue aquí, esto va a valer 8 y va a decir money, que se declaró previamente aquí, menos 8 y va a actualizar ese valor. Vamos a verlo con un ejemplo aquí. Aquí está enemy. Creé, dada la clase enemy player, que obtiene el name, lo vemos aquí, es con control 1, control Q. Ajá, aquí que tiene el, el parámetro o argumento nombre, el HP y el dinero. Entonces, esta es una clase y de una clase obtienes un objeto. En este caso se llama Roldan, que el enemigo se llama Roldan, ¿vale? Ahora aquí voy a comprar dos reclutas del mismo tipo. Entonces, si vamos aquí, va a ejecutar esto, ¿vale? Y a su vez va a ejecutar esto. Y money, aquí cuánto va a valer lo que se le asignó aquí, que fueron 50, ¿vale? Y aquí al final lo que hago es imprimir para que veamos al final en cuánto quedó el dinero. Digo que Roldan.money para que, bueno, recordemos que Roldan viene de la clase Enemy Player. Entonces aquí Enemy Player tiene la referencia de money. Entonces va a obtener el dinero, ¿vale? Lo mismo, que no voy a explicar paso a paso, pasa para My Player con Israel y Alberto. Creé dos intentando emular el caso donde pudieran haber dos jugadores humanos, ¿vale? Pues aquí vamos a ejecutar y vamos a retomar el caso, ¿vale? Vamos con el enemigo, que es Enemy Player Roldan, los valores que seleccionó con 50. Ahora dice que se ejecuta la función recruit o comprar, recluta, con un costo 8, te crece el dinero de 50 a 8, quedan 42, vuelve a comprar un recluta, queda en 34. Al final, el dinero queda en 34. Lo mismo pasa para el player Israel y Alberto. Empezaron con 100 y 350 respectivamente. Compraron dos reclutas de 14 quedó en 72 y aquí en 322. ¿Vale? Ahora, en este caso, habíamos encontrado este código, ¿no? Que es el sub. Este sub básicamente es esta línea de código, literalmente, ¿vale? ¿Por qué? Si ven aquí, hace referencia a un valor en memoria. Ah, esto ya se trabó. Sí, ya se trabó. Bueno, no importa. Hace un valor a una referencia de memoria y le resta EAX. Aquí esto es EAX y la referencia de memoria es esta.
Entonces aquí es la dirección 0x7fbdhijklm 23, que esa dirección no existe, porque usé eh, letras mayores a F, pero bueno, una que es 0xFF8FF8. Entonces, esta es la dirección y le va a restar E a X, ¿vale? Ok, continuemos. Pues en este caso, en este ejemplo, que no es el mismo que el del juego, si yo tenemos enemy y player. Si yo aquí, como habíamos dicho, le ponemos los knobs, que son como no hagas nada, o not operate, si hacemos eso, básicamente sería como comentar esta línea de código, ¿vale? Esta la comento para que sea visiblemente mejor, pero la que importa es esta. Y lo vuelvo a ejecutar. ¿Qué pasa? Mismos valores. Player Israel 100, player Alberto 350 y el enemigo 50. El enemigo tenía 50, compró 2 reclutas de 8 monedas de oro y quedó en 34. Pero para el player 1, Israel, que soy yo, quedó en 100. No hubo ninguna resta. A pesar de que, bueno, aquí imprimo cómo debería quedar la resta, no se hizo porque el código está comentado. Es justamente lo que queremos hacer, pero en el lenguaje ensamblador, teniendo en cuenta lo que hemos descubierto. Pero, en este ejemplo, si para el jugador Roldán, vamos a suponer que es multijugador, aunque no creo que aplicara esta regla o este tipo de programación, toda la lógica sería el servidor, pero bueno, suponiendo que sí se puede y todo, también le daría esa ventaja a mi contrincante jugador humano llamado Roldán, porque este compa tampoco se le va a gastar su dinero, ¿vale? Nada más es lo único que quería mostrar, no quiero entrar como en detalles, ¿vale? Entonces, esto nos ayuda a entender esta diapositiva. Ahora, lo mismo, pero con una función compartida y con clases, o la herencia más bien, el uso de herencia. Entonces, aquí vamos a poner function share. Misma función, pero si ven, aquí hay una clase player, misma enemy player y my player. Si son observadores, van a ver que el tamaño de esta función, o sea, el número de líneas de código, es mucho más pequeña que el del independiente. Porque precisamente para eso, o más bien de estos problemas, surgió la programación orientada a objetos, dada la arquitectura, o sea, la arquitectura física o los planos de ingeniería, etcétera. Se dieron cuenta que si creaban bocetos y de esos bocetos subbocetos, iba a ser más fácil programar como se hace en la vida real al construir algo. Entonces, Enemy Player lo único que tiene son las funciones de comprar recluta. ¿Por qué? Porque este tiene valores independientes. Aquí compra un walking corpse o un cuerpo caminante y aquí compro un Elvish Fighter. Ujú. Pero ambos mandan a llamar el decrease money que está creada en esta clase padre o superior o super, puede ser padre, super, superior, etcétera, ¿vale? Pues aquí esta clase, si ven también, vamos a comparar aquí rápido. Aquí my player y enemy player tenían declaradas estas dos funciones que son exactamente igual una a la otra. Pues aquí, si fuera un desarrollador de juegos y aquí agregamos un nuevo valor, vamos a llamarle STR, ¿no? De fuerza, perdón, a 10. Y se tiene que agregar a todas las clases. Aquí está fácil porque le agregamos a enemy player y enemy player. Pero vamos a suponer que tenemos 50 clases igual. Entonces ir, copiar este código,
pegarlo aquí y pegarlo en las 50 clases, con el riesgo de que se nos olvide hacer la modificación en alguna. Para eso, la programación orientada a objetos viene al rescate, lo agrego aquí y este cambio va a afectar a Enemy Player y My Player. Obviamente tiene desventajas, pero bueno, no es un tema de programación o desarrollo de software, ¿vale? Entonces, esta función de iniciar y de crecer dinero aplica para ambas porque aquí dice que el player hereda la clase player y MyPlayer hace lo mismo, ¿vale? Es lo mismo, es exactamente la misma funcionalidad y aquí es exactamente la misma ejecución. Vamos a ejecutar para ver cómo se ve. Tenemos aquí nada más creé dos, el player Israel y el player Roldán. ¿Por qué no creé el player Alberto? Porque como está compartida la función, no tiene caso. Sería lo mismo. Desde aquí ya empezamos a ver algo que nos resalta, que son estas líneas que dice pendiente, que están en ambos. Cuando compra el enemigo reclutas, ejecuta el decrease money con esta leyenda, que si vemos es esta leyenda de aquí, que viene de la clase padre player, ¿vale? Entonces este queda en 34, este en 72. Aquí justamente lo que pasa, esto es lo que está pasando en WestNode. Si yo comento esta línea de código, esta línea de código y lo ejecuto de nuevo, tanto el enemigo como el player no se le va a descontar el dinero, ¿vale? Ok. Ujú, muy bien. Pero parte de la solución que está aquí abajo en la otra diapositiva vendría siendo aquí, el A22. Que después vamos a ahondar en esto. Entonces, parte de la solución viene en esta misma lógica, pero lo vamos a ver más adelante. Luego viene el tercer caso, que es una función compartida, pero sin programación orientada a objetos. Podría ser el caso de C, que aquí dice not class, es este, ¿vale? Aquí no hay clases. Aquí todo está escrito como directamente, ¿vale? Se crea una variable que se llama Israel, que tiene, este es un diccionario, se le llama diccionario, donde tiene una llave o una referencia y un valor. Aquí Israel tiene nombre y dinero 100 y Roldán, que es el enemigo, tiene un nombre y dinero 50. Aquí está la función de crecer dinero, pero esta función, vamos a decir, se le pasan dos parámetros, el dinero actual y el dinero que se va a restar. Este dinero, bueno, estos valores se les hace una operación. A ver, permítame. Bueno,
Ok, vamos a hacer una pausa. Híjole, nos van a cortar la inspiración. Ok. Bueno, esta es la programación sin, eh, sin programación orientada a objetos. Pues aquí creo esto, aquí decrezco el dinero y le mando el dinero actual y cuánto va a decrecer. Y aquí va a regresar la operación. Este tipo de programación es muy válido y de hecho fue como se inició la programación hace muchos años, en los 80s, 70s. Entonces, aquí regresa el valor y lo vuelve a asignar. Esto quiere decir que 100, llama a la función, obtiene el resultado de la operación, lo regresa y lo vuelve a asignar. De 100 se baja, no sé, un ejemplo, 87, 82, lo que sea. Y lo mismo hace aquí y lo mismo hace aquí. Entonces vamos a ejecutar. Y aquí tenemos, se creó el jugador, se creó el enemigo. Aquí está 50 del enemigo menos el costo, 42, 34 y 34. Pero si notan, aquí tenemos esta línea de código que justamente pasa lo mismo que en nuestro ejemplo anterior, ¿vale? Y este es, yo comento la línea de código donde hace la operación. Bueno, me marca un error porque estoy asignando, ¿vale? Pero vamos a suponer que le ponemos 0 aquí. Aquí 50 y 100, tanto para el enemigo como para mí. Entonces, esto afecta a ambas facciones o jugadores, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Entonces, básicamente, a ver, creo que hacemos tiempo de lo que no me contesta. Aquí was not. Tenemos este, ok. Ya hicimos este y este. ¿Vale? Aquí va a ser muy breve. Es entendiendo la función con código fuente. Aquí básicamente me eché un clavado en cómo funciona el código fuente de forma muy rápida. Entonces, básicamente, resumiendo, es en este proyecto de Westnode busqué la palabra dinero y filtré por los archivos que son de C++ y me trajo tres resultados. Mm. Y aquí se ve que está haciendo el team y hace como un cambio de gold o oro cuando se gasta por el costo. Entonces aquí más o menos nos da una idea de lo que se está haciendo, que es esta línea de código. Aquí hay otra línea de código que hace algo similar. Dice que si el costo es mayor a -1, entonces el costo se va a hacer, como que llama el costo. Más bien no, son dos clases diferentes. Este es para un recluta y este es para un recall. Cuando en tu jugada pasada tenías personajes y en esta nueva los puedes mandar a llamar. Y entonces, como vi que la palabra que se usaba mucho era gold, pues entonces busqué gold. Otra vez, en el código fuente, gold, filtrado por C++. Y aquí estuve viendo, no entré cada uno, sino vi lo que decía, pero vi algo interesante. Más abajo, aquí vi que había una función que decía obtener el oro gastado. Por ende, tenía que haber una función que se llamara gold y spend en presente sería con D. Y justamente aquí está, pero no la había visto. Entonces, ¿qué hice? Busqué spend gold, que no sé cómo lo obtuve, pero bueno, a lo mejor lo busqué separado al principio, lo filtré por C y me trae 7 resultados, de los cuales los interesantes son este de Undo Recall Unit, quizás, y este de Team. Aquí es cuando haces un undo o deshaces el cambio. Pero aquí está interesante, porque aquí dice que el current team, ya sea yo como jugador o de inteligencia artificial u otro jugador, gastan dinero y se le quita el costo o se le resta este recall cost. O sea, supongo que este recall es cuando llamas a los personajes pasados de la partida pasada y este supongo que es, no sé, pero bueno, se entiende un poco. Pero aquí lo interesante es que esta clase Spend Gold
se declara en team.hpp. HPP es una clase header o cabecera donde declaras funciones y se heredan, así como les mostré la herencia, perdón, pero aquí en vez de heredar, mm, pues sí, es básicamente lo mismo que les mostré en Python, solo que esto es C. Entonces aquí, si vemos, spend goal agarra la variable goal o la referencia de variable goal y le resta el amount. Si vemos, esto está muy similar a esto. Es una clase cabecera o padre con una función decrease money y decrece el dinero. Esto yo lo hice ayer antes de ver el código fuente. Y viendo el código fuente dije, efectivamente tenía razón. Porque la experiencia, recuerden que en el hackeo, es importante. Porque el hackeo es un arte. Aunque sí podría ser una ingeniería, pero la forma en la que encuentra es un arte. No puedes automatizar esto. No puedes crear machine learning que hackee, porque requiere muchas habilidades humanas. Análisis, deducción, mucho, ¿vale? Experiencia. Voy a ver si me escribieron. Cierren los ojos. No, no me escribieron. Ok. Justamente me están hablando de canal donde surgió la idea de hacer estos cursos o tutoriales o webinars o talleres, ¿vale? Entonces ya está, ¿vale? Busqué la palabra money, busqué la palabra gold y todo esto. Vale. Ahora, ¿cuáles son las posibles soluciones? Las dos aproximaciones más comunes podrían ser, uno, básicamente encontrar, mm, vamos a ponerlo gráficamente. Es este, ¿verdad? Sí. Ok. Si ven, este es enemy player y soy yo player. Esta es el código con programación orientada a objetos heredando una clase player, ¿vale? Entonces, aquí ejecuta la función decrease money y le manda el costo, ¿vale? Pero aquí hay algo muy importante. Player, cuando lo creamos, ya tenía el nombre del jugador, el HP y el dinero. O sea, en MyPlayer ya existe esta información y está relacionada. La palabra clave es relacionada. Aquí ejecuta player, entonces player ya tiene esta información, ¿vale? Entonces, lo que se propone aquí es que yo aquí puedo ponerle, acuérdense que estoy en decrease money, ¿vale? No es, aquí está my player y aquí está enemy player. Entonces yo aquí puedo poner un print que se llame name y vamos a ponerle self name. Y aquí puedo poner money, de hecho. Y ejecuto este. ¿Vale? Entonces, si ven, cada vez que se ejecuta el decrease money, aquí me imprime name, Roldan y money. Pero lo que quiero que vean es que cuando lo ejecuté en el enemy, me está mostrando Roldan y 42. Y cuando lo ejecuto en Israel, me pone Israel y 86. A pesar de que comparten la función, o sea, esto, en ensamblador o el código, esta función la comparten, pero los datos que están almacenados están en diferentes secciones. A esto se le llama una estructura de datos. Las estructuras de datos para MyPlayer y el enemy para el MyPlayer y el enemy están guardadas en diferentes locaciones. Entonces, lo que se puede hacer es esto. Si el self name, obviamente esto es en ensamblador y está interesante. Es igual a Israel, o más bien es diferente. Es diferente a Israel.
Entonces, lo ejecutamos y aquí sí le resta costo al enemigo, pero cuando encuentra que el jugador es Israel, ¡pum! No lo, no lo decrece. Esa es una opción, una solución. Y la siguiente, que se muestra en esta diapositiva, es encontrar dónde se ejecuta esta función, pero en el player. Esto sería así, básicamente, comento, pum. Por eso digo que sería la más viable. Aquí digo que sería la más viable. Porque comento esto y sí se va a descontar para el enemigo, pero para nosotros no. ¿Por qué? Porque no está ejecutando. Ay, caray, ya me perdí, ya me perdí. No está ejecutando este decrease money, ¿vale? Entonces sería todo, ya me están buscando, pero así es como sería. Muchas gracias y continuamos.